Existe un país insular al este de Asia, ubicado en un archipiélago del Océano Pacífico, conocido oficialmente como Estado del Japón, popularmente conocido como la Tierra del Sol Creciente. Japón es un lugar con fuertes reglas sociales que quienes visitan por primera vez pueden encontrar sorprendentes o incluso extravagantes. Pero es una buena idea seguirlas si quiere dar una primera impresión positiva y echar un vistazo a la cultura japonesa en Tokio. Si bien no se espera que los visitantes extranjeros sepan todas estas reglas, sin embargo, tener en cuenta algunas de ellas le ayudará a viajar con más comodidad al saber qué no hacer en su próximo viaje. Hola, mi nombre es Máximo Martínez y hoy les presento los 10 no absolutos de Japón. Número 1. No llegar tarde. La puntualidad es muy respetada en Tokio. Los japoneses son increíblemente puntuales en todos los aspectos de la vida. Esto es más importante cuando se trata de trabajo, pero debes prestar atención a este hecho cuando se trata de reservas para cenar, actividades de ocio y planes de transporte público. La gente trabaja tan duro para parecer puntual que existe algo llamado certificado de retraso de tren, que se entrega a los pasajeros de trenes o autobuses si hay un retraso de cualquier tipo. Los pasajeros pueden utilizar este certificado para demostrar que su llegada tardía fue culpa de la empresa de transporte. Número 2. No dejar propinas. Todos los costos se tienen en cuenta. Dar propina es poco común en Japón e incluso puede considerarse de mala educación en algunas situaciones. El nivel de servicio al cliente es extraordinariamente alto en Tokio, y esto se tiene en cuenta en el coste de los bienes y servicios, por lo que no se necesita nada extra. Para demostrar su agradecimiento bastará con un simple arigato gozaimasu, muchas gracias. Si quieres dar una propina, es mejor ponerla en un sobre en lugar de pasarla de mano en mano. Número 3. No hacer llamada telefónica en el tren. Mantén el teléfono en modo silencioso. La red de trenes conecta todos los rincones de Tokio y probablemente será su principal medio de transporte, por lo que es una buena idea saber lo que se debe y lo que no se debe hacer. En primer lugar, mantenga su teléfono en modo silencioso y trate de evitar llamadas largas que puedan molestar a otros pasajeros. Otros consejos de etiqueta incluyen no comer ni beber en el tren en Tokio y no dejar basura, aunque esto es también tan importante dentro como fuera del tren. Número 4. No pararse en el lado derecho de las escaleras mecánicas. En Tokio, la gente se posiciona a la izquierda. No hay mejor ejemplo de cuán voluntariamente los japoneses siguen las reglas que el uso de escaleras mecánicas. Como es habitual en muchas culturas del mundo, los diferentes lados de los escalones están destinados a personas que quieren estar de pie y a personas que quieren caminar. Pero en Japón esto se hace sin excepción. En Tokio, el lado derecho de las escaleras mecánicas es para las personas que tienen prisa y quieren subir las escaleras sin que nadie les detenga. Número 5. No llevar niños pequeños en el metro, que se llena muchísimo. El metro es el principal medio de transporte público en Tokio, especialmente para los trabajadores de oficina. Durante las horas pico, los trenes pueden estar increíblemente llenos, hasta tal punto que el personal del tren les dará un pequeño empujón para que entren al vagón. Aunque está bien que los adultos se unan a la multitud, no se recomienda llevar niños pequeños en el metro de 8 a 9 y de 5 a 6 de la tarde entre semana, ya que no es tanto una cuestión de etiqueta como una cuestión de seguridad básica. Tome un taxi o espere una hora hasta que disminuya la multitud. Número 6. No te presentes en Tokyo Skytree sin entrada, se llena mucho. Tokyo Skytree es una de las atracciones más visitadas de Tokio y como puedes imaginar se llena muchísimo.
Si llegas sin boleto en las horas pico, es posible que tengas que esperar durante horas, porque hay un límite en la cantidad de personas permitidas en las plataformas de observación, en el piso 350 o el piso 450. Si le apetece darse un capricho, coman en el Sky Restaurant 634. Las vistas desde el piso 345 son igual de especiales y podrá disfrutar de las vistas mientras disfruta de la cocina de fusión japonesa-francesa. Número 7. No esperes encontrar restaurantes en planta baja. Mira hacia arriba y hacia abajo. En Tokio hay una increíble cantidad de restaurantes, cafés, bares y izakayas que ocupan los rascacielos que se encuentran dispersos por toda la ciudad. Si es su primera vez aquí, encontrar el restaurante deseado puede ser difícil porque es más probable que no esté en el nivel del suelo. En lugar de eso, espere que estén arriba en los niveles más altos o abajo en los niveles del sótano. Número 8. No usar tus zapatos sobre la alfombra tatamis. Mantenga las cosas limpias y ordenadas. En muchas culturas, quitarse los zapatos antes de entrar a una casa es una práctica común y es absolutamente esperado en Japón. También es cierto que cuando pisas tatamis en restaurantes u hoteles, se considera de mala educación pisar tatamis con zapatos. Por lo general, encontrará un estante para zapatos y un par de pantuflas para uso en interiores cerca de donde debe de quitarse los zapatos. Número 9. No pasar la comida de un juego de palillos a otro. Utilice un plato en su lugar. Pasar comida de un juego de palillos a otro es mal visto en Japón. Esto se debe a que imita parte de los rituales funerarios cuando se pasan los huesos de los seres queridos después de la ceremonia de cremación. Otros pasos en falso relacionados con los palillos que se deben evitar en Tokio incluyen usar utensilios como baquetas y clavarlos en posición vertical en la comida. Número 10. No usar traje de baño en un onsen. Es normal ir al natural. Los onsen, aguas termales, son baños públicos donde puedes ir a limpiar tu cuerpo y relajarte en el agua calentada geotermalmente. Esta práctica es muy apreciada en Japón, pero debes seguir las reglas si quieres disfrutarla también. Los onsen están separados por género y nadie usa traje de baño. Es completamente normal en un onsen en Tokio. También es importante limpiar bien su cuerpo antes de ingresar a las aguas termales. Estos fueron los 10 no absolutos de Japón. ¿Alguna vez has viajado a Japón o a otro país asiático que tenga algunas reglas parecidas? Si es así, déjamelo saber en tus comentarios, pero ante todo, no dejes de suscribirte, darle like y compartir este video para que no te pierdas el próximo.